la vena hay una elongación, una tortuosidad y un aumento de diámetro en los vasos venosos, y a eso es a lo que se llama varice. Cuando hablamos de vasos muy pequeños que están ubicados debajo de la piel, en lo que se llama la dermis papilar, son un tipo de varices que se denominan arañitas o telangiectasias. Las arañitas o telangiectasias pueden ser un problema simplemente estético, pero si consideramos que están muy cerca de donde terminan los filetes nerviosos sensitivos, cuando la cantidad de arañitas es muy grande, muchas veces puede provocar dolor. Estas telangiectasias normalmente están alimentadas por una vena más de mayor tamaño que se llama vena reticular, que también puede enfermarse y constituir lo que se llaman varices reticulares. Estas venas ya son más profundas a nivel de la piel, son de mayor diámetro, y es claro que si uno no elimina estas venas reticulares, por más que uno trate, supongamos con láser, la arañita, luego se vuelven a producir con muchísima rapidez. En el miembro inferior, los troncos principales son dos vasos que se llaman vena safena interna y vena safena externa. Y estos troncos están conectados con un sistema venoso más profundo que está debajo de los músculos por unas venas que se llaman venas perforantes. La vena tiene por función recoger el desecho celular y no lo hace, comienza a esto que la gente llama estético a convertirse en una verdadera enfermedad. Y es así que empiezan a aparecer síntomas como por ejemplo el cansancio. El paciente siente cansancio en su pierna, que no lo puede explicar, siente pesadez, y esto se debe a que realmente la pierna está hinchada. Cuando la pierna está hinchada se llama edema, y necesita permanentemente tener actividad muscular. Por eso está moviendo las piernas de manera permanente. Pareciera que está nervioso el paciente o inquieto, pero no. Él lo que hace es contraer los músculos de la pantorrilla para que le colaboren al sistema venoso en la llevada de la sangre hacia el abdomen y posteriormente hacia el corazón. La cantidad de desecho celular que queda en los tejidos termina estimulando fibras nerviosas, y esto produce una sensación muy fea que generalmente ocurre a la noche, que son los calambres, que primero comienzan de forma muy aislada, pero después se van haciendo cada vez más frecuentes. Y esto obviamente influye en el paciente, que no tiene un buen dormir, no descansa como es correcto, y por lo tanto al otro día se encuentra fatigado. También todos estos síntomas llevan al paciente a un permanente estado de nerviosismo. La varice no es un tatuaje, y tampoco es algo que la mujer deba llevar por el hecho de haber sido mamá. Es como una condena que porque es mamá tenga que soportar la enfermedad. No es así. Para que existan varices primero tiene que haber un estado genético que permita que esto ocurra. No todas las mujeres que han tenido embarazo, o no todas las personas que tienen trabajo mucho tiempo en posición de pie o sentada, que pueden generar varices. Para esto existe que haya un factor predisponente que generalmente es genético, el embarazo, las hormonas femeninas o la ingesta de algunos anticonceptivos, eso antes era mucho más frecuente que ahora, o las profesiones, si requieren mucho tiempo sentado o en posición de pie y quieto. Otro detalle importante de esta enfermedad, y por lo cual hay que consultar al médico, que muchas veces las varices van asociadas o tienen sociedades muy fuertes con algunas otras enfermedades. Por ejemplo, es muy frecuente la presencia de varices en personas con alteraciones hormonales, como por ejemplo el hipotiroidismo. Es muy frecuente que uno encuentre pacientes con varices que han salido de manera muy repentina, y cuando uno le pregunta, ¿usted es hipotiroideo?, encuentra la asociación. También es muy frecuente con las
hernias de pared o las debilidades de pared abdominal, también con hemorroides, ¿no? Y así con algunas otras enfermedades, lo cual hace que sea importante la consulta con el médico cuando uno ve que en las piernas sus venas ya no son como antes, sino que tienen esta dilatación y tortuosidad y sobreelevación de la piel con mucho mayor razón. Hoy en día existen una gran diversidad de tratamientos para la varices. En la escleroterapia lo que hacemos es inyectar dentro de la vena con una aguja muy finita. Se inyecta dentro de la vena una sustancia química, un medicamento, generalmente son derivados de sustancias detergentes, que se llaman sustancias esclerosantes, y se las inyecta directamente en las venas. Estas sustancias lo que producen es una inflamación importante en la pared venosa y una oclusión de ese vaso mediante la formación de un coágulo, que nosotros llamamos trombo, que no tiene ninguna trascendencia, no son los trombos que viajan al pulmón, que es lo que generalmente todo el mundo le tiene miedo, porque realmente es una enfermedad muy importante, pero esto es otra cosa, son pequeños trombos y que generan una gran inflamación en la pared venosa, y el mismo organismo va atacando esa inflamación y va reabsorbiendo ese tejido venoso que está lastimado. Y esa oclusión de la varice hace que luego no la veamos ni la podamos tocar y desaparezca con el tiempo una vez que uno ha realizado el tratamiento. Y esto que servía para tratar venas muy pequeñas, en la actualidad nos permite tratar cualquier tipo de varice, porque se lo realiza en forma de espuma. Lo que uno inyecta ya no es líquido, sino es una espuma, y esto aumenta mucho el poder que tiene el medicamento que inyectamos. La espuma es el mismo medicamento que inyectamos de forma líquida para las arañas muy pequeñas, a mayor concentración. Esto genera un aumento de eficacia del tratamiento. Es un tratamiento que tiene bastante buena aceptación por los pacientes, que no es muy doloroso. Otro tratamiento que ha salido o que nos ha venido a ayudar en los últimos años son el láser y la radiofrecuencia. Ambos trabajan más o menos de la misma manera. Nosotros en el instituto lo que tenemos es un equipo de láser, y este equipo lo que hace es emitir una luz caliente láser de color que está colimada, es decir, que tiene un diámetro que nosotros podemos regularlo, y esa luz caliente cuando se la pasa por sobre la arañita o el vasito pequeño que uno quiere tratar, lo quema dejando una costrita pequeña que luego cae. Este método, digamos, es muy bueno porque aumentó mucho la rapidez con que uno puede terminar los tratamientos, y porque no hace falta tener la precisión para poder introducir una aguja en un vaso de muy muy pequeño calibre. De manera tal que para mí, y si nos acordamos que toda arañita está conectada a un vaso de mayor calibre que se llama vena reticular o nutricia, ambos tratamientos deben asociarse, tanto la escleroterapia como el láser o la radiofrecuencia, se deben asociar para que el tratamiento sea mucho más eficaz y mucho más rápido. Si uno hace solo láser en una arañita, está olvidándose esa vena nutricia, y es muy probable que posteriormente vuelvan a salir con rapidez o se vuelvan a crear arañitas en el lugar donde hemos trabajado. Cuando se trata de insuficiencias de venas de mayor calibre, como
como la vena safena interna o la vena safena externa, los tratamientos ya son un poco más invasivos. La realización de la cirugía convencional, que muchas veces se conoce como safenectomía. ¿Esto qué quiere decir? Que se hacen incisiones en ambos extremos, donde termina, en donde comienza y donde desemboca la vena, se hacen incisiones y con un mecanismo especial se introduce un elemento llamado safenoextractor, que para que la gente lo pueda entender es más o menos como el cable, el alambre del freno de una bicicleta, que se lleva de un extremo a otro la vena, se la liga en uno de los dos extremos y se la saca invertida la vena por la incisión que está abajo. Es un tratamiento muy aceptado y es el que las obras sociales en su generalidad los reconocen. Son los tratamientos endoluminales y de ellos tenemos varios tipos. Uno es con la ablación que se puede hacer de la vena safena con láser. Esto se hace ya de manera mucho más fácil. Mediante visión con ecografía Doppler, uno puede realizar una punción en la vena safena y a través de esa punción introducir una fibra de láser y va disparando el láser a medida que va bajando desde la ingle hasta el tobillo, quemando la vena y produciendo su daño y su posterior ablación. El procedimiento se realiza en quirófano y requiere una anestesia regional, raquidia, para que uno pueda realizar el procedimiento sin causar dolor. La radiofrecuencia implica una ablación térmica de la vena safena y también sus fibras se introducen por una punción en la vena. Estos dos métodos no son reconocidos por la obra social, pero en realidad es lo que se está haciendo en todo el mundo y tiene algunas ventajas sobre la cirugía convencional en cuanto a calidad y a rapidez del postoperatorio. Es mucho más rápido y el paciente apenas se elimina la anestesia, puede estar caminando, puede ir a trabajar. Por último, otra forma de tratamiento que también está siendo muy aceptada en el mundo, ya no requiere ni siquiera anestesia y se hace en forma ambulatoria. El paciente apenas uno termina de realizar el tratamiento puede levantarse, caminar y irse caminando a su casa. Este método se llama ecoescleroterapia, es decir, realizar la inyección de una sustancia química, una sustancia esclerosante, dentro del tronco venoso en forma de espuma, bajo visión con un aparato de ecodoppler, un equipo de ecodoppler que nos permite visualizar el vaso que estamos inyectando. Tiene algún inconveniente, que muchas veces estos vasos se repermeabilizan, pero también tiene a su favor que se la puede realizar cuantas veces uno quiera, porque realmente es muy sencillo, es muy poco doloroso y es un método que nos ayuda sobre todo en pacientes complicados, sobre todo en pacientes con grandes lesiones de úlceras en la pierna. Este tratamiento a mí me ha dado muchísimos resultados. Las varices colaterales, que existen dos formas de tratarlo, tanto por un lado la escleroterapia con espuma y por otro lado lo que es conocido que se hacen incisiones pequeñas a la par de esos vasos y se los va retirando uno por uno, método que se denomina microcirugía o resección escalonada de varices, que tiene muchísima efectividad y muchísima vigencia todavía. Ese método se puede hacer durante el tiempo que uno está operando la vena safena o tratándola con láser, o si no es mucha la cantidad, también se puede hacer con anestesia local y de manera totalmente ambulatoria. Retira la varice del lugar donde ella se encuentra. Las pastillas, las cremas, ambas cosas son formas de proveerle al organismo de medicación. La crema o la pastilla son efectivas en el tratamiento o colaboran en la cesación de estos síntomas que hablábamos antes, como pesadez, cansancio, los calambres. Eso es tratable mediante medicación.
Pero lo que tiene que quedar claro es que si uno no toma la medicación, la enfermedad persiste. ¿Por qué? Porque no cura las varices, solo disminuye sus síntomas. Son muy útiles para deshinchar las piernas, para que no tenga calambres el paciente, pero el paciente al otro día se va a ver sus varices tal cual las tenía. La medicación por ahora no modifica esta condición de enfermedad. No importa la cantidad de varices que tenga, puede haber complicaciones. Las más frecuentes son, por ejemplo, la rotura de alguna varice que adelgazó mucho la piel y que produce la salida de sangre. Eso se llama varicorragia. Es un episodio que muchas veces asusta al paciente hasta que llega a un centro donde lo puedan atender. Simplemente con acostarse y levantar la pierna de 45 grados, 90 grados, y comprimir el punto donde está sangrando, esta hemorragia a los 10 minutos se termina. Mucho más si colocamos una venda elástica que comprima, con una gasa que comprima ese lugar. Posteriormente, ese lugar donde se perforó la piel o la salida de la sangre cicatriza y el paciente puede seguir, digamos, su vida diaria, cotidiana, pero con el riesgo de un nuevo sangrado. Tiene que tratar esas varices de manera urgente, lo que se llama eczema. Es una reacción alérgica en la piel por estos desechos celulares que decíamos que la sustancia que las venas dejan en el lugar. El eczema tiene un tratamiento con medicación y con cremas, sobre todo antialérgicas, que generalmente tienen buen resultado. Pero también tiene el riesgo que el paciente siente picazón, una picazón que muchas veces nosotros le llamamos prurito, y ese prurito muchas veces muy intenso, digamos, permanece durante todo el día y durante toda la noche. Y el paciente muchas veces en forma inconsciente o estando dormido se rasca, se lastima la piel, y el problema del eczema que genera las lesiones que más tenemos dentro de la flebología, que son las úlceras venosas. La úlcera es una lesión en la piel donde hay pérdida de tejidos que puede ser de diverso tamaño, desde 1 o 2 centímetros de diámetro hasta muy grandes y que pueden envolver toda la pierna. Eso nosotros le llamamos úlcera en polaira. Estas úlceras son lesiones que en general son crónicas, a veces son dolorosas, y el paciente, llevan al paciente una gran frustración porque muchas veces demoran en cicatrizar. En este instituto vemos y tratamos esta patología en forma multidisciplinaria porque tenemos nuestro propio método de curación y realizamos un tratamiento muy intensivo porque es una patología muy penosa. Una úlcera no se cura porque le pongamos una crema, se cura cuando tratamos la causa. Y esa causa es lo que uno tiene que investigar profundamente. Hay úlceras que son de origen venoso, varicoso, el 80%, y otras que no. Otras que son de origen diabético, otras que son de origen vasculítico, es decir, el organismo reacciona contra los propios vasos, inflamándolos, generalmente vasos de pequeño calibre, son úlceras muy dolorosas. Y hay otras úlceras, por ejemplo, de origen leproso, de origen leishmaniásico, son múltiples, neuropáticas, son múltiples los orígenes. Es muy importante realizar una investigación adecuada y en base a eso ir realizando los tratamientos que corresponden. Nosotros en general nos ocupamos acá de estos pacientes de forma personal, con curaciones semanales, y hemos tenido muy buenos resultados. Hemos tratado la causa, hemos tratado las condiciones generales de las piernas, realizando fisiatría o drenaje linfático manuales, y trabajamos con dermatólogos
que uno además hace distintas terapéuticas, como por ejemplo puede ser una curación, además de un drenaje linfático manual, además del uso de una gota de presoterapia, y para desinflamar, por ejemplo, un aparato de magnetoterapia. Es decir, vamos usando lo que el paciente va necesitando en cada momento. Logramos ya cerrar nuestra úlcera número 200. Es decir, tenemos un promedio muy alto de úlcera cerrada y de cualquier tamaño. Por lo tanto, yo quisiera que quede como corolario de esta conversación dos cosas: que la enfermedad venosa, que las varices son una enfermedad y que por lo tanto el paciente debe consultarte en forma temprana, que los tratamientos no son tan cruentos ni costosos como la gente suele creer. El hecho de no consultar en forma temprana nos lleva a complicaciones que muchas veces son que hacen padecer mucho al paciente, como por ejemplo la úlcera, y que una vez instalada no hay un límite de tamaño, ni hay un límite de tiempo. Estas patologías se pueden curar, se pueden tratar, se puede solucionar el problema del paciente, y que el paciente, si es constante, todo esto se puede lograr. No son incurables, se pueden curar. Nosotros al instituto lo tenemos en la avenida Sarmiento 212. Y para solicitar turnos, el teléfono es 430-8513. La secretaria nuestra está desde las 5 de la tarde en adelante. Ese es el momento de solicitar turnos y de concurrir para realizar la consulta y poder ver qué tipo de solución podemos darle. Acá contamos con toda la aparatología necesaria para hacer los tratamientos, y nos hemos incluido en la aplicación de estas terapéuticas.